Algunos de los funcionarios más importantes dentro del gabinete de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, como es el caso de Marco Rubio y de algunos otros, se han pronunciado constantemente por pues tener una presión mucho más fuerte hacia México por la actuación de los grupos criminales, de los grupos del narcotráfico. Y esto se ha sumado a la postura de Donald Trump en este decreto, en esta declaratoria de los cárteles de la droga como grupos terroristas. Al menos 6 cárteles mexicanos han sido pues ya puestos en la mira por parte de Donald Trump y viene una inminente declaratoria de los mismos como grupos terroristas. ¿Qué significaría esto para nuestro país? ¿Habría un riesgo de una intervención? De eso platicamos esta mañana con Francisco Salazar Sony, experto en temas de seguridad. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Erika. Un gusto saludarte. Buenos días, Jonathan. Buen inicio de semana a todos. Francisco, pues preguntarte primero, esta declaratoria, esta inminente ya declaratoria de por lo menos 6 cárteles de la droga como grupos terroristas por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿qué significa? A ver, el hecho de que se les ponga esto de grupo terrorista, ¿qué representa? Pues representa, como en el 2016, que fue la primera vez que Donald Trump mencionó la categorización a los carteles como terroristas, pero hoy viene en una forma, vamos a decir, de los dos nuestros principales socios, que son Canadá y Estados Unidos. Canadá ya lo dijo, Estados Unidos ya lo dijo, y bueno, pues sin duda se modifica todo el panorama en materia de seguridad de los últimos 60 años, y así se tiene que ver. Yo siento que la política en materia de seguridad interior, si le quieren llamar así, o seguridad nacional, se tiene que modificar con estas designaciones de carteles terroristas, pero por dos cuestiones interesantes. Primero, por la injerencia que pudiera tener, no tanto con el despliegue militar hacia nuestras fronteras, pero sí con situaciones de tecnología y de inteligencia, de captura, de localización, de focalización, de detección de rutas, de controles más estrictos en las aduanas, porque de la otra parte, Erika, también México está presionando para el tráfico de armas. Entonces va a haber una estira y afloja en ese tema, pero sin duda pues el impacto hacia los carteles va a ser decisivo. Ahora bien, hay que entender que los carteles en México, quitarles esa nostálgica visión de carteles de las drogas. No, los carteles tienen una diversificación criminal tremenda. Se calcula que son más o menos unas 25 actividades u objeto dentro de los carteles que son aparte de las drogas para sus efectos de financiación. Entonces, en este sentido, es probable que haya una política de brazos caídos, de producción, de distribución. Vamos a almacenarla en un rato, vamos a ver qué pasa, y por el otro, modificar o incrementar otro tipo de delitos que van a tener un impacto en las entidades federativas, o sea, hacia el interior, como puede ser la extorsión, el secuestro y sobre todo el cobro de piso y algunas otras actividades ilícitas. Ahora, justo en este tema, a ver, no solo quiero hablar de si Estados Unidos va a intervenir o no va a intervenir en México, sino a ver, el hecho de que existe esta presión, Francisco, va a llevar a los cárteles a qué? ¿Cuál podríamos esperar que sea la reacción? El gobierno mexicano, por ejemplo, cuando se han dado estas detenciones de narcotraficantes donde queda la duda de cuál fue la actuación del gobierno de Estados Unidos, parece muy preocupado y hablan de los efectos de reacción de los grupos criminales. ¿Cuál podría ser esa reacción de los grupos criminales en México ante esta declaratoria y ante esta guerra declarada por parte de Estados Unidos? No creo que vaya a ser una reacción bélica o de confrontación. Es una cuestión de costo-beneficio y ellos son eminentemente estructuras que tienen un objetivo económico. Entonces no va a haber una reacción hacia los Estados Unidos en esto. Al contrario, creo que van a reestructurar sus sistemas de operación, van a financiar otro tipo de situaciones en cuanto a los procesos de financiación. Va a haber algunos pactos o pax narca en algunos estados entre ellos mismos en lo que se calman las aguas, pero sin duda no va a haber una reacción fuerte o de enfrentamiento, porque ya se ha visto en otros sexenios que con inteligencia y la información que ellos tienen satelital y sobre todo de comunicación de teléfonos de celulares,
pues han localizado objetivos muy importantes que únicamente van y le dicen en ese entonces al grupo elite de la Secretaría de Marina: oye, en tal lado está fulano de tal, ve y deténlo. Y así va a suceder. Yo siento que va a haber operaciones quirúrgicas muy tecnológicas de ubicación, con voz y datos, y sobre todo con georreferenciación de en qué lugares están operando esto. Va a haber un desplazamiento criminal hacia el sur, lo que es Chiapas se va a complicar, Tabasco se va a complicar, Quintana Roo se está complicando, y algunas otras actividades que van a impactar en las entidades federativas. No solo el tráfico de drogas, pero viene la trata de personas, que después del tráfico de drogas es lo más sustancioso, porque es una cuestión que no se demerita, no se acaba. El cuerpo humano puede ser revendido una y 100 veces hasta que sea aniquilado. El tráfico de migrantes se va a sofisticar. El hecho de que mandes 10,000 elementos a la frontera norte no hace más que ahí hay una dispersión de las rutas, ya sea hacia el Pacífico, hacia el centro y hacia el Golfo, para llegar a toda la frontera norte. El tráfico de armas se va a incrementar, la explotación de recursos naturales como el cobro a los mineros, la flora, la fauna, las medicinas controladas pudiera ser otro aspecto, el secuestro, no en su origen como lo conocíamos en los años 90, hace unos 15, 20 años más o menos, sino ahora ya de un secuestro en donde no se llevan al personal, sino que son retenidos dentro de sus propios domicilios, en donde les vacían las cuentas a través de transacciones financieras con fachadas de negocios que se están generando. También el control del agua. Va a ser un grave problema, Erika, donde va a haber control de agua, el control de las pipas. Lo estamos viendo en Cancún con los taxis. Es una mina impresionante de dinero del control del taxi o de cualquier medio de transporte. Las carreteras, Erika, siguen a la fecha después de 7 años sin control. Las carreteras federales, olvídate de las estatales, sin control más o menos específico. Pero a ver, Francisco, lo que me estás diciendo es que esta declaratoria, pues, por parte de Estados Unidos y de Canadá, lejos de significar una afrenta para los grupos, lo que va a significar es una diversificación de actividades que pudiera poner todavía en mayor jaque a nuestro país. Sin duda, porque, bueno, las estructuras criminales mexicanas son heterogéneas. O sea, no funcionan. Y esto nos lo demostró aquel denominado grupo, los Zetas, en cuanto a su función, pues era distinta a la del tráfico de drogas, ¿no? Sí formaba parte, pero también en Japón, o sea, cuando la yakuza japonesa se involucró en otro tipo de situaciones, como cuestiones civiles, desalojo de vivienda, la mafia italiana, en cuestiones de bienes raíces, empezó a controlar a los municipios, en fin, o sea, son tan heterogéneas y tan complejas. No tienen una estructura vertical como las instituciones de policía, que es el error que se comete, ser verticales. O sea, no se mueve una hoja de una institución de policía si no lo ordena la cabeza. Ellos son horizontales, entonces funcionan por células independientes, conectadas, sí, estratégicamente, pero son empresariales, 100%. Entonces, si te cierran una cuestión, una fábrica, eso ya no vas a producir llantas, no, ahora que produzco, vamos a producir ahora tornillos, otra cosa, o qué vamos a hacer, no se pueden quedar paradas. ¿Por qué? Recordarás que hace algún tiempo por ahí sacó más o menos un reportaje también de Estados Unidos de unas personas, inclusive de la Universidad de Harvard, cuántas son las personas que trabajan directa y indirectamente en el con crimen el crimen, organizado. claro. Finalmente, entonces, Paco, ¿qué tendría que hacer el gobierno mexicano y qué podemos esperar que haga Estados Unidos? Es decir, ¿van a intervenir en territorio mexicano? ¿No van a intervenir? ¿Vamos a ver operativos? ¿Va a haber coordinación con el gobierno mexicano? ¿Qué podemos esperar? Pues va a pasar lo que hace algunos años lo hizo la Procuraduría General de la República con una dirección de intercepción marítima, terrestre y aérea que estaba trabajando muy en coordinación con Estados Unidos para primero controlar el espacio aéreo, que es una de las principales finalidades, y después las aguas internacionales, tanto del Pacífico como del Golfo. Creo que ahí es en donde va a haber el primer cinturón fuerte, el primer gran cierre estratégico, el cielo y el mar, para controlar eso.
y por otro lado siento que en México pues van a seguir con estas posturas de detenciones, más declaraciones, pero sin duda yo siento que en poco tiempo se va a nombrar al zar anticarteles o el zar contra las drogas en México. Es necesario y urgente generar una figura, no aquella como del general Gutiérrez Rebollo que se malogró, pero sí darle una sensación a Estados Unidos y a Canadá de que tenemos un zar o una estructura que no va a todas, únicamente va a atacar a los grandes carteles de la droga, y yo siento que esto va a ser muy benéfico. Va a haber más extradiciones, va a haber decomisos de destrucción de laboratorios, aunque ya únicamente tengan la parafernalia o ya hayan sido desocupados o ya no produzcan, pero se va a producir eso. Y las extradiciones... es decir, Francisco, ¿hay forma de sacarle algo positivo a esto? ¿Hay forma de que se dé este trabajo coordinado? Y bueno, de ello vamos a estar pendientes y vamos a estar platicando contigo. Te agradezco mucho. Yo te agradezco a ti, Erika, y que tengan muy buen inicio de semana y hasta pronto. Un saludo. Igualmente, muy buenos días. Francisco Salazar Sony, experto en temas de seguridad.